Alimentar o planeta é bioestimular cultivos desde a raiz. Algo em que a Inovac Global contribuiu com produtos biorracionais e tecnologias diferenciadas em mais de 60 anos de experiência na agricultura. Alcançou seu posicionamento internacional com parceiros estratégicos e filiais, graças à sua constante inovação em tecnologias e soluções que vêm desde a raiz. Trata-se de uma empresa de excelência reconhecida internacionalmente por sua área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e insumos que, em parceria com instituições científicas e universidades de prestígio, trabalha na inovação e desenvolvimento de soluções. Possui registros de produtos e patentes em variados países, uma vez que é uma empresa orientada a aumentar a eficácia agronômica em cada solução agrobiológica que comercializa. Possui uma rede de consultores técnicos de alto nível, que com integridade e paixão assessoram e demonstram ao usuário final em campo para resolver problemas na agricultura, criando soluções precisas com produtos avançados nos segmentos de bioestimulantes e microbiológicos. É uma empresa que desenvolveu a tecnologia ECA Carboxy, uma mistura baseada em extratos concentrados de cascas agrícolas. Esta tecnologia possui certificação orgânica proveniente do processo exclusivo de patenteamento por seu efeito biológico comprovado. Como parte de sua constante inovação, a Inovac Global criou uma nova solução de ponta chamada RDR, Tecnologia da Raiz, com o objetivo de moldar o futuro dos agricultores, uma vez que se concentra no ambiente radicular para maximizar a produtividade dos cultivos de maneira sustentável, desde o diagnóstico até o direcionamento. A Inovac Global possui maior reconhecimento internacional por seu foco na raiz, desenvolvimento de tecnologias diferenciadas e produtos biorracionais que contribuem para a produção de cultivos e alimentos saudáveis. A Inovac Global pesquisa e entende o funcionamento da terra através do desenvolvimento de tecnologias de ponta que bioestimulam a planta desde a raiz com fórmulas únicas, comprometendo-se a um futuro sustentável. É nossa filosofia. É nossa raiz. Inovac Global.
Nós da Pecan Solution Consultoria Agropecuária trabalhamos com produções de mudas de pecãs de alta qualidade, insumos, assistência técnica e prestação de serviço. Temos mudas produzidas dentro do mais alto padrão de qualidade. Nosso departamento de assistência técnica e serviços tem experiência de mais de 10 anos assistindo pomares de pecãs nos 3 estados do sul, orientando desde a implantação até a colheita, com foco no manejo destes pomares, visando maior produtividade e alta qualidade e rentabilidade dos frutos. Na linha de insumos, oferecemos ao produtor acesso às mais modernas tecnologias. Aqui você encontra produtos biotecnológicos de nutrição e bioestimulantes. Contato pelos fones 519-9893-7810, 519-8056-3481. Visite nossa página no Instagram, Facebook e pelo site www.pecansolution.com.br. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro Encontro Internacional de Produtores de Nossa Pecan. Meu nome é Diniz Fronza, sou filho de produtores de nossa pecan. Meu pai plantou há 47 anos atrás nozes e temos até hoje. Trabalha na UFSM há 30 anos e nós realizamos já 200 treinamentos em nossa pecan, principalmente no Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos nesses 6 encontros que formam o nosso terceiro encontro virtual devido à nossa pandemia. Gostaria de agradecer também as empresas patrocinadoras, a Inovac do Brasil, a Pecan Solution, a RR, Esquilo Nozes, a Araguaia, Metal Chile e a Viveiros Espésia. Então, graças a eles que nós conseguimos viabilizar esse encontro. Nosso muito obrigado. Gostaria de saudar nossos colegas produtores do Brasil, nossos pesquisadores e assessores, também nossos colegas e irmãos do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, Bolívia, do Peru, do México e de outros locais que se inscreveram no nosso evento. O nosso lema desse evento é produtividade, qualidade de frutos e produzir todos os anos sem alternância. O que nós esperamos com esses 6 encontros? Esperamos que todos eles estejam linkados. Já de antemão agradeço aos 6 palestrantes que se prontificarem a falar sobre assuntos que nós achamos de fundamental importância para ter produtividade, baixar o custo de produção e melhorar a rentabilidade dos produtores. Então, agradecemos novamente a todos os participantes, sejam os palestrantes, sejam produtores, assessores, pesquisadores, nossos colegas das universidades, Imater, Ipagre, EPAMIG, todos que colaboraram na divulgação e também para realizar este evento. Que sejam 6 dias muito proveitosos. Muitas graças a todos. Riego tiene un alto grado de salinidad. Por otra parte, hola a todos, espero que se encuentren muy bien, ojalá que las conexiones a internet no nos fallen y me han dado el honor de dar inicio al tercer encuentro internacional de productores de nuez pecan, un evento organizado por la Universidad Federal de Santa María, por Pecan Technology, y aprovecho la oportunidad de agradecer la oportunidad de participar en este encuentro al doctor Diniz Fronza. Me han solicitado que hable en esta oportunidad del uso de bioestimulantes, hormonas y reguladores de crecimiento con su uso práctico en el nogal.
Antes de que pasemos a la presentación en sí, les quiero comentar qué es Desarrollo Frutícola. Desarrollo Frutícola es una empresa de asesorías técnicas enfocada en maximizar la productividad de los agricultores con un lenguaje práctico, pero con conocimientos bastante sólidos y concretos de las cosas que se deben y no se deben hacer. Ya han transcurrido más de 10 años de desarrollo frutícola donde hemos evaluado distintos tipos de manejo cultural, como poda, intensidades de plantación y manejo intensivo en el nogal pecanero. Así también hemos hecho una vasta investigación sobre todas las herramientas disponibles para la fruticultura en general que se puedan utilizar en la industria del nogal. Es bajo ese enfoque que hemos decidido desarrollar una estrategia diferente a lo que normalmente se estila en los huertos o plantaciones de nogal pecanero. Para concluir con mi presentación, les puedo decir de que tengo el honor de trabajar con pecanicultores en Brasil, en Perú, en Estados Unidos y recientemente en México. Entendamos, antes de entrar con las definiciones y los ejemplos de lo que nos convoca en esta presentación, ¿en qué se basa la producción del nogal pecanero? Básicamente en la suma de 4 puntos fundamentales. El riego. El riego es el factor que pondera un 90% en el éxito que tenga el agricultor para la producción en cantidad y calidad de su fruta. En el 10% restante está la nutrición, cual se divide en nutrición base, que podrían ser los macro y los micronutrientes que normalmente se utilizan vía fertirriego o en riego por surco, más las aplicaciones foliares de correctores nutricionales y de bioestimulantes y en este caso también de reguladores de crecimiento. Por otra parte, el manejo que permita tener a la planta sana, libre de cualquier enfermedad o plaga, es un indicador positivo para el resultado que todos desean. Y por último, el manejo cultural tiene su enfoque en mantener por medio de podas el árbol completamente iluminado con una muy buena penetración de luz y de viento, como también hace referencia a las densidades de plantación, al manejo de la estructura del árbol, la renovación de las estructuras productivas en general. Como hay cosas que son anexas, pero que sí son bastante generales, como el control de maleza y detalles particulares de cada agrícola, de cada campo y de cada punto donde se encuentren. La verdad es que intentar hacer un manejo que sea extensivo y masivo, el cual se pueda replicar en todos los puntos donde se desarrolla la industria del nogal, es un error. Y ese es el motivo de comenzar con este tipo de ciclos de charlas donde podemos orientar y ustedes puedan tomar decisiones informadas. Entonces, el manejo integral debe evitar, por un lado, y en otros momentos inducir un estrés controlado de acuerdo a la fenología, de tal forma que podamos alcanzar el óptimo productivo. Debemos evitar el estrés cuando está en flor. Ese es un momento fundamental. Cuando están llenados. Pero ¿cuándo debemos estresar al árbol? Lo debemos estresar en los momentos que el árbol está generando brotes de temporada, de tal forma de poder controlar ese vigor. Cuando se habla de inducir un estrés, lo que se busca es frenar el vigor del árbol. A mayor vigor, menor productividad. En el caso particular del nogal pecanero, cuando tenemos un árbol estresado, es un árbol que genera muy poca producción y como genera poca producción, el árbol tiende a tener un hábito de crecimiento vegetativo, con lo cual se genera lo que todos tratamos de evitar, que es la alternancia productiva. Por otra parte, cuando tenemos un árbol con un estrés controlado, podemos reducir el vigor excesivo que vaya a atentar contra la producción y como podemos tener ese vigor atenuado, el árbol va a expresar el mayor potencial productivo. Y eso se traduce en una alta productividad y en evitar la alternancia productiva. ¿Cuáles son los factores más frecuentes de estrés que se pueden originar en las plantas? Básicamente y lamentablemente muchos de estos no los podemos controlar porque están asociados al medio ambiente, como el
como el primero que dice que es un estrés medioambiental. También existen estrés de tipo mecánico, como cuando en la etapa de cosecha las máquinas están remeciendo, muchas veces se rompen la corteza de los árboles, hay mucha muerte de raicillas por la vibración cuando no está bien calibrado el equipo. En general, cuando los equipos están, los equipos de fumigación entran al campo y ya la masa foliar y la carga frutal hace que las ramas bajen, muchas veces existen golpes involuntarios de la maquinaria con la fruta que generan cierto estrés en las plantas. Otro estrés que es básico y que es muy fuerte es el producido por la sequía. Un árbol que no tenga la necesidad hídrica necesaria es un árbol que lo que va a hacer para poder subsistir es botar la mayor cantidad de fruta, que en este caso para el árbol serían semillas. El estrés por exceso de agua, que es todo lo contrario a lo anterior, cuando estamos saturando el suelo, estamos desplazando el oxígeno de este. Y con eso las raíces se asfixian y se mueren. Si tenemos un sistema de raíces que está enfermo o que tiene un porcentaje de mortandad mediano o alto, no podemos pretender de que todo lo que está de la superficie hacia arriba se manifieste en equilibrio. También tenemos otro tipo de estrés causado por la salinidad, la cual puede venir por malas estrategias de fertilización o simplemente porque la realidad de cada sector indica que tienen suelos con alto grado de salinidad o el agua de nuestro riego tiene un alto grado de salinidad. Por otra parte, las altas temperaturas que se manifiestan en los periodos de verano atentan contra la tasa de crecimiento del fruto y también con la velocidad de llenado de este. Un árbol de pecan no soporta más de 32 grados de temperatura para poder desarrollar y continuar con sus procesos metabólicos normales. Si tenemos temperaturas sobre los 32 grados, medias de 35, y cuando superamos los 40, el árbol no está trabajando para nosotros, no está produciendo la calidad que nosotros buscamos. Al contrario, está con un nivel de estrés alto y lo único que va a hacer es tratar de subsistir. Y nuevamente, la planta en condiciones de estrés lo que hace se ralea, es decir, bota fruta, se descarga, porque mantener la carga frutal implica un gasto energético muy alto. También en zonas como podría ser Brasil y Chile, con las experiencias que tenemos en pecan, tenemos potenciales de daños por frío y heladas en el momento de la floración. No pasa esto en el hemisferio norte, pero sí es importante señalar que también los rangos térmicos, tanto como las temperaturas máximas extremas como las temperaturas mínimas, tienen efectos negativos sobre el equilibrio de la planta. Y también hay que entender que cada vez que estamos fumigando contra un pulgón, contra sarna o lo que sea, estamos intoxicando al árbol. Esa intoxicación es una causa de estrés, quizás no tan impactante como las anteriores señaladas, pero sí la sumatoria de esa intoxicación que tiene el árbol genera algún tipo de estrés menor que podría conllevar a una disminución del potencial productivo. Ahora, hablemos en específico de los factores que estresan al nogal. Como les decía, está el factor climático, que lamentablemente no lo podemos controlar, como el frío, calor, las sequías, las heladas. En Argentina puede ser el granizo. En muchas partes, como en Brasil, con el veranico tenemos temperaturas extremas. También hay vientos muy fuertes. En todo México y la zona sur de Estados Unidos tenemos humedades relativas que hacen que la producción de fruta sea bastante forzada. Por otra parte, están los factores bióticos, insectos, hongos, virus, bacterias y nematos, que estando presentes, y muchas veces son microorganismos que están presentes en todos los suelos, cuando se da la oportunidad para que puedan atacar al árbol, generan desmedro, lo cual conlleva a un estrés en el árbol. Así también hay estreses que están asociados a la fenología, como la brotación. El proceso de brotación, que es la partida de la nueva temporada, requiere un gasto de energía importante, que si no se brindó
en la poscosecha de la temporada pasada va a ser muy irregular y no va a tener el éxito que nosotros buscamos. Así también la floración y el amarre o cuaja de frutos, que son estos tres puntos que van de la mano y se generan casi en forma paralela, son factores que por una parte requieren de una energía importante para desarrollarse. Y nuevamente, si el árbol no tiene una poscosecha adecuada, probablemente el resultado final no sea el que buscamos. Y finalmente, hay manejos asociados al manejo cultural, como el trasplante, la poda misma, si es que se poda o no las raíces y las formaciones que estamos dando, incluso las podas excesivas que se hacen año a año, conllevan y se transforman en un factor de estrés importante para el árbol. Entonces, entremos ya de plano en la presentación y comencemos con las definiciones. Siempre es bueno definir y para poder entender. Esta plática tiende a ser un poco confusa porque podemos con tres cosas distintas llegar al mismo ejemplo. Y eso es lo que estoy tratando y lo que me interesa de que a todos nos quede claro, las diferencias de lo que son estos tipos de herramientas que tenemos disponibles. Comencemos con los bioestimulantes. ¿Qué son los bioestimulantes? Los bioestimulantes, en estricto rigor, es casi todo lo que estamos aplicando en forma exógena a la producción de nogal. Por una definición simple, es una sustancia o la mezcla de ella o de microorganismos diseñado para ser aplicado solo en mezcla sobre plantas, semillas y raíces con el objetivo de estimular procesos. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, aumentar la tolerancia para superar los momentos de estrés, facilitar la absorción y asimilación de nutrientes, para mejorar la eficiencia del metabolismo de las plantas e inducir incrementos de cosecha y la calidad de la misma, mejorar la calidad, el contenido de aceite, el tamaño y la relación cáscara-almendra en el caso del pecan, mejorar, por otra parte, la fertilidad del suelo, y de esta forma, de una manera indirecta, mejorando la condición del suelo, podemos dejar un árbol en condiciones que pueda absorber de mejor forma y en mayor cantidad todos los nutrientes que nosotros le estamos depositando en un manejo anual. Y también existen algunos bioestimulantes que tienen como objetivo lograr un mejor uso del agua. Es decir, son correctores de salinidad, pueden ser algunos bioestimulantes que tengan un efecto sobre el mejoramiento del movimiento de agua en el suelo, los que son mejoradores del bulbo de riego en general. Bioestimulantes, hay muchas herramientas disponibles, pero hay que tratar de comenzar a pasar por distintos tipos de filtros hasta que lleguemos a las cosas que nosotros realmente necesitamos. En el caso de las hormonas vegetales, las fitohormonas o las hormonas vegetales son sustancias producidas por las células vegetales que actúan sobre otras células como mensajeras químicas. ¿Por qué nosotros necesitamos aplicar hormonas vegetales exógenas? ¿Por qué tenemos que aplicarle al sistema hormonas si la planta también las produce? Porque las produce en condiciones mejor dicho, no las produce en las cantidades necesarias. Entonces necesitamos un aporte que sea mayor y en etapas fenológicas determinadas. Así también tenemos distintos tipos de hormonas y las clásicas tenemos la giberelina, la auxina, la citoquinina, el etileno y el ácido abscísico. Muchas veces se ha dicho que las tres primeras son hormonas relacionadas con el crecimiento y las dos están relacionadas con la senescencia o la maduración de los frutos. En el cuadro se puede ver la modulación hormonal que tiene sobre el pecano cada una de las hormonas. Así también podemos ver que la giberelina, desde la germinación hasta el desarrollo de fruto, va encadenada. Pero la giberelina al interior de la planta cumple su objetivo y no es necesario hacer aplicaciones externas, nosotros realizar aportes de giberelina, en el caso del nogal pecanero. No así en el caso de la auxina, que es muy importante y más importante aún la citoquinina. El etileno, que nos puede ayudar en dos momentos clave. En el primero, en inducir un control del vigor al generar un leve estrés en pleno verano para que el vigor vegetativo se detenga y poder seguir con nuestra curva de crecimiento de fruta sin ningún tipo de alteración. Y
previo a la cosecha, la aplicación correcta de etileno permite que el ruézeno se pueda abrir con un porcentaje mayor y así poder tener una mejor y mayor velocidad de cosecha. De tal forma que en los puntos de producción del nogal, donde existe una alta tasa de germinación, el uso del etileno podría ser una herramienta para disminuir esa problemática. Así como existen las 5 hormonas, no he señalado el ácido abscísico, pero lo señalo ahora. El ácido abscísico es una de las mejores hormonas que tiene la planta. ¿Por qué? Porque quizás no está relacionado directamente con la producción, pero es la encargada de que la planta pueda subsistir en el tiempo. Ahora, es una hormona que sí nos puede pasar la cuenta. Si no tenemos un buen manejo y estamos en condiciones de estrés, van a haber concentraciones puntuales de ácido abscísico en la temporada que van a generar, en caso un deterioro en la curva de crecimiento, o sea, el calibre se va a ver menoscabado, el llenado de fruto también podría verse un poco afectado y también podemos llegar a tener problemas ya con condiciones más severas como la caída de fruto, incluso la caída de follaje. Dicho eso, también cabe señalar de que las últimas investigaciones han determinado que existen otras hormonas no tan conocidas y unas que van a ser candidatos para poder ser consideradas como hormonas vegetales. Tenemos los brasinosteroides que tienen un efecto muy atractivo y que sería interesante que pudiesen desarrollar herramientas y evaluaciones sobre todo en la cantidad y calidad de frutos del nogal pecanero. Por otra parte tenemos los jasmonatos que tienen un efecto mitigador de estrés importante. Y ahí subrayé y puse en negrita el ácido salicílico, un elemento fundamental para la disminución de la germinación o viviparidad de la fruta. Y dentro de las candidatas son los que están en rojo, que son los péptidos y las carritinas. No me voy a detener en explicar las rutas metabólicas o cómo se sintetizan o en qué organelos se sintetizan, porque la verdad tenemos que entender todas esas estructuras químicas que siento que no es el objetivo de esta presentación. Voy a apagar mi cámara para que podamos ver por completo las presentaciones y ustedes me siguen escuchando. Creo que no la pude apagar, no es lo mío este tipo de plataformas de divulgación, pero bueno, vamos adelante. Nos quedan los reguladores de crecimiento. ¿Qué son los reguladores de crecimiento? Son productos que pueden influenciar, o sea, promover o inhibir el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, el desarrollo de raíces, los tallos, las hojas, los frutos, las semillas, y tienen influencia directa sobre los estrés de tipo biótico y abiótico. Ahora, ¿qué es importante de los reguladores de crecimiento? Hay 3 puntos que siempre deben ser considerados. Uno, que no tienen una única función en la planta. Hay algunos tipos de reguladores de crecimiento que cuando se exceden en la concentración, o sea, nos sobrepasamos de la dosis recomendada, pueden tener un efecto adverso. Y el otro punto es que no actúan solos en las plantas, o sea, tienen proporciones finamente balanceadas. Si estamos hablando de un regulador en particular, no va a funcionar solo, siempre va a ir con un partner, con un compañero, y también va a estar asociado con un elemento de nutrición de por medio. Por lo tanto, el tercer y último punto que ustedes siempre tienen que considerar es que siempre debemos chequear las etiquetas. No siempre se leen con detalle las etiquetas y muchas veces el fabricante tiene ciertas observaciones sobre qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten en términos de compatibilidad y también de las dosis y de los efectos que podría llegar a tener. Por eso es fundamental que cada agricultor revise bien su etiqueta, y que converse con la persona que le está dando todo el soporte técnico para disminuir cualquier tipo de error no forzado que se pudiese generar en vuestros campos. Entonces, hablamos de bioestimulantes, hablamos de hormonas vegetales y de reguladores de crecimiento. Se confunden porque para muchos es lo mismo.
¿Ya? Cuando hablamos de un bioestimulante y te hablo de una hormona y luego hablo de un regulador de crecimiento, están casi todos dentro del mismo saco, en la misma caja. Y la verdad es que es cierto, o sea, son lo mismo, pero son diferentes. De ahí que coloco tres cosas que van en cadena como un elemento nutricional que es el zinc, que es muy importante en la producción de pecan, y es un fertilizante, es un nutriente que está enfocado para mantener los niveles necesarios y óptimos requeridos por la planta, el cual en una cadena metabólica genera el triptófano, que es un aminoácido, y a su vez el triptófano desencadena por medio de otra ruta la generación de una hormona llamada auxina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es lo que coloco acá es la ruta de la confusión, o sea, ¿cuál carrera es la que nosotros queremos correr? Por una parte, aquí tenemos tres cosas distintas. La primera, borré los nombres comerciales, y fíjense, lo primero es un aminoácido, y dentro del aminoácido tenemos de los potenciales usos y efectos que va a tener, estimula la germinación, o en el caso del nogal sería la brotación, el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado o amarre y el crecimiento de frutos. Abajo, cuando dice corrector preventivo y curativo de carencias de zinc, es un fertilizante foliar de zinc. Más allá de leer todo el dossier que ahí aparece, vámonos a la última línea, o las dos últimas. Dice, el zinc es importante para la síntesis tanto de proteínas como de carbohidratos, y además es imprescindible en el metabolismo del triptófano, que es un precursor de la síntesis de auxinas. Pueden ver en donde dice composición porcentual, esa es la ficha técnica de un enraizante en base a auxinas, el cual declara 530 partes por millón de auxinas. La pregunta es, ¿y por qué están esos dos atletas? Porque el que está de camiseta roja es un maratonista, es alguien que está diseñado para correr y llegar del punto A al punto B después de 40 kilómetros. En cambio, el que está de amarillo, que es Usain Bolt, es un tipo que es rápido y que sus carreras son de 100 metros planos. ¿A qué quiero llegar? Muchas veces nos confundimos porque tienen muchas propiedades los distintos elementos que tenemos a nuestra disposición, pero tenemos que definir qué es lo que realmente necesitamos tanto en cantidad como en oportunidad de aplicación. Es decir, si tenemos una carencia de zinc, lo más simple es aplicar un corrector foliar de zinc. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Básicamente en la formulación, en la concentración del elemento y que no genere ningún tipo de problema fitotóxico al momento de la aplicación y que pueda ser mezclado con la mayor cantidad de herramientas que tengamos disponibles. El primero es un aminoácido, que también es tan bueno como el zinc, pero si lo que estamos buscando es un desarrollo considerable de la masa radicular, son carreras más lentas y son segundas derivadas. Lo que necesitamos en este caso es el uso de un enraizante, que va a ser específico, que quizás no nos va a dar tantos atributos sobre el crecimiento y desarrollo de frutos, simplemente se va a ir a la raíz. Si la raíz es el problema o la raíz es la que queremos bioestimular, tenemos que ver todas las cosas que pueden generar algún efecto sobre la raíz y definir la que realmente se ajusta a nuestras necesidades y es la de la carrera más corta. ¿Cómo se clasifican los bioestimulantes? Y aquí no necesariamente son foliares. Hay muchos que van al suelo, como el caso de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Ellos no tienen un efecto sobre la nutrición del árbol, pero sí tienen efecto sobre la disponibilidad de los nutrientes que están en el suelo, de tal forma que, de acuerdo a la analítica que se realiza en los suelos, debiésemos ocupar estas herramientas para poder desbloquear, por decirlo de una forma, elementos nutritivos claves para el desarrollo del árbol. Muchas veces el grado de pH de los suelos permite liberar y en el caso opuesto secuestrar nutrientes que no quedan disponibles para las raíces. Así también la capacidad de intercambio catiónico cuando es muy baja tampoco es muy atractivo
el desarrollo de esta. Y si nosotros podemos, por el medio de ácido húmico difúlvico, mejorar las condiciones químicas y físicas del suelo, el árbol va a responder de buena forma. Aminoácidos y mezcla de péptidos son bastante buenos, hay muchas herramientas en base a aminoácidos, pero sí es importante destacar que, como en el ejemplo anterior, un enraizante con una concentración importante de auxina es realmente un enraizante, y si lo que buscamos es un desarrollo de raíces pensando en el uso de un aminoácido, y voy a colocar un ejemplo. Si estamos en el momento de mayor expresión de raíz, en un flash de crecimiento radicular, y que lo queremos potenciar con el uso de un aminoácido, y tenemos la mala fortuna que durante esa semana tenemos temperaturas que sobrepasen el umbral máximo que tolera el nogal, probablemente esos aminoácidos, en vez de tener una ruta metabólica que vaya a maximizar la expresión de raíces, van a ir a suprimir el estrés por temperatura. Por otra parte, tenemos los extractos de algas y de plantas, que son compuestos que son precursores de auxina o precursores de citoquinina. No es correcto decir de que los extractos de algas son compuestos auxínicos o citoquinínicos, porque la concentración que traen es tan baja que no pueden ser llamados reguladores de crecimiento o hormonas propiamente tal. Son precursores, no son malos, pero son muy similares a los aminoácidos, con diferencias que pueden traer elementos como la fosfacisteína, como el manitol, como la glicinbetaína, que son elementos bioestimulantes y antiestresantes de muy buena calidad y altamente potentes para el árbol. Tenemos otros como los quitosanos, que los quitosanos se extraen de las cáscaras de algunos crustáceos, y otros biopolímeros. También tenemos compuestos inorgánicos como el cobalto, como el molibdeno, como el boro, que en momentos necesarios y en cantidades pequeñas tienen resultados sobre la inhibición de la síntesis de etileno, que es cuando estamos en floración y hay un exceso de polen, podría tener efecto perjudicial sobre la cuaja de la flor femenina, o el amarre, mejor dicho. Por otro lado, tenemos las micorrizas como hongos benéficos, y hay muchas bacterias que se generan después de una fermentación y se extraen elementos que tienen respuesta positiva sobre el metabolismo de las plantas. Ahora, ¿qué es un regulador de crecimiento? Las señales internas y externas que regulan el crecimiento de las plantas son mediados al menos en parte por las hormonas. ¿Ya? ¿Por qué menos en parte? Porque otro factor fundamental para que se genere el crecimiento de estos es el sol, que genera luz y temperatura, está el viento, son factores climáticos. Entonces, el efecto sobre la fisiología de la planta depende de la cantidad de la hormona presente y la sensibilidad del tejido al regulador de crecimiento. Es decir, por dar un ejemplo rápido, si nosotros queremos que crezca nuestras nueces y estamos decididos a utilizar citoquinina, y las citoquininas llegan al follaje y no al fruto, la sensibilidad del follaje sobre la citoquinina no es la misma que va a tener sobre el fruto. Por otra parte, y como dice el tercer punto, las sustancias producidas son sustancias que se producen en pequeñas cantidades por las plantas y luego es transportada de un lugar a otro. Que es un regulador de crecimiento nuevamente, tiene la capacidad, como se describió anteriormente, de estimular o inhibir procesos fisiológicos. Y de las 5 que señalé en unas láminas anteriores, tenemos las auxinas, que están encargadas de la elongación celular y de la dominancia apical, las giberelinas, que tienen relación con la elongación celular y la división celular, que eso es crecimiento, y las citoquininas con la división celular, desarrollo de yemas laterales, inhibición de senescencia. El ácido abscísico, por otra parte, caída de hojas y frutos y es un inductor de dormancia, y el etileno promueve la senescencia y maduración de frutos. ¿Cuáles son de todas estas hormonas que pudiesen estar disponibles en su área de producción? Les sugiero que en esta etapa, en el hemisferio norte, que ya estamos
con el amarre del fruto ya finalizado y necesitamos estimular un poco el tamaño del fruto, la citoquinina es lo que hoy debieran utilizar en pequeñas cantidades y no siempre. Un exceso de citoquinina podría generar incluso hasta un raleo de fruto. Y si nos vamos a los casos prácticos, normalmente el agricultor lo que quiere es la receta de cocina y para eso estamos, es para llevar todos estos conceptos que muchas veces son un tanto abstractos o que son muy densos, llevémoslo a la practicidad del. Entonces tenemos, ¿cuáles son los reguladores de crecimiento disponibles para el pecan? Los disruptores de dormancia, los retardantes de crecimiento, los productos que nos ayudan a retener fruta, los potenciadores de calibre y los secuenciadores de cosecha. Son nombres que pueden sonar como un tanto extraños, pero la verdad es que son más simples de lo que parece. Dentro de los disruptores de dormancia son necesarios para corregir la nula o la escasa acumulación de frío y permiten una mejor sincronización entre la oferta de polen y la receptividad de la flor femenina. En la medida que estos disruptores permitan que a mayor oferta de polen tengamos la mayor cantidad de flor femenina, el potencial productivo es elevado. ¿Cuáles son las herramientas que están disponibles en la agricultura y que han tenido resultados exitosos en el nogal pecanero? Antiguamente se ocupaba el dinitroortocresol, el DINOC, el cual está obsoleto. Hay mucha investigación, pero ya no está muy actualizada sobre el uso del nitrato de calcio o nitrato de potasio aplicado 30 días antes de la brotación en una concentración de un 5 a un 10% y que tenía efectos sobre la sincronización de la floración femenina y masculina. El más usado en campo es la cianamida hidrogenada, el cual se aplica en una concentración de un 1 hasta un 2% en función de las consideraciones particulares de cada campo. Mientras menos frío se pueda o se haya acumulado en el receso invernal, quizás la dosis se va a acercar a 2. ¿Cuándo vamos a tener una concentración de cianamida cercana al 1? Cuando nuestras estructuras todavía no estén del todo leñosas, cuando tenemos huertos que son relativamente nuevos. La verdad que el uso de la cianamida puede ser incluso un poco tóxico para tejidos nuevos. Y la última tecnología son los disruptores de dormancia, que finalmente vienen a ser un complemento al uso de la cianamida hidrogenada, o se pueden aplicar solos. Yo sugiero que sean complementos para la cianamida. ¿Cuál es la importancia de la cianamida? La cianamida se aplica y es exitosa porque no hay ningún otro proceso que se esté desencadenando en ese momento. La planta está sin follaje, la cobertura de la aplicación normalmente es apropiada y la verdad es que el efecto de la cianamida después de 8 horas de aplicación ya comienza a desencadenar esa toxicidad que se genera en todos los puntos de contacto, es decir, en todas las yemas, y la planta, como se estresa, producto del efecto de la cianamida, tiene que detoxificarse. Y la mejor forma de sacar ese amonio excesivo que tiene en la yema es brotando y generando luego tejido nuevo, fotosintético, para poder eliminar esa toxicidad. ¿Qué es lo que la cianamida no nos permite? No nos permite corregir lo que se llama dominancia apical. Es decir, que si tenemos una rama que puede tener 3 metros de largo, donde los primeros 6 brotes son los que tienen la mayor concentración de hormonas y de nutrición, van a ser los que van a llevar la delantera al momento de la brotación. Cianamida permite que en esa rama todas las yemas puedan brotar, pero nutricionalmente el árbol no le va a dar chance a las yemas que estén más cercanas al tronco. ¿Qué es lo que hacen estos otros disruptores de dormancia, los cuales se aplican entre un 4 a un 6% de concentración? Es nutrir. Es decir, la cianamida puede uniformizar, pero no nutre. Los disruptores de dormancia sí tienen ese efecto positivo de nutrición. Entonces, pueden atenuar lo que se llama dominancia apical y darle ese saldo a favor a las yemas que finalmente están más cerca del eje, como bien señalaba, y que restringen su crecimiento porque no tienen un canal preferente como los primeros brotes. Hablemos de los retardantes de crecimiento.
los retardantes de crecimiento en el mercado y que me ha tocado validar en el nogal pecanero, tenemos el paclobutrazol, que es conocido por la gran mayoría, tenemos el uniconazol y tenemos la prohexadiona calcio. ¿Cuál es la ventaja de estos tres? Es que generan restringen el crecimiento vegetativo del árbol. Cuando restringimos el crecimiento vegetativo, la señal que le queda al árbol es producir semilla y producir fruta. Ya no produce tanto follaje. O sea, son reductores del follaje, pero tienen bastantes beneficios. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que pueden tener estos tres? Si las fórmulas químicas tienden a ser similares, el prohexadiona calcio es el que tiene el efecto residual menor. Es decir, desde que se aplica hasta cuando termina su efecto, es el más breve. La prohexadiona calcio tiene un efecto que no sobrepasa los 15 días desde aplicado hasta cuando ya desaparece del árbol. En cambio, el efecto residual que tiene el paclobutrazol con el uniconazol son más largos. Y normalmente el uniconazol se degrada por materia orgánica, al igual que el paclobutrazol, pero más rápido. O sea, el más persistente en el árbol es el paclobutrazol. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos retardantes de crecimiento? Que reducen el tamaño de las hojas, incrementan la la penetración luminosa, favorece el proceso de inducción, que es muy importante, que es la fertilidad de las yemas. Ahora, el 2021, si nosotros podemos restringir el vigor del árbol y podemos favorecer el proceso de inducción, estamos trabajando para el potencial productivo de la temporada entrante. Eso es fundamental de poder llevar a cabo. Y con eso, al generar más fruta, el árbol por sí solo restringe el vigor y con eso tenemos una disminución de lo que se llama alternancia productiva. También estos retardantes de crecimiento, sí debo destacar que en el caso del paclobutrazol y el uniconazol, no así del prohexadiona calcio, tienen un efecto sobre el aumento en el amarre de fruto. Es decir, si tenemos una brotación apropiada y una muy buena floración, el porcentaje de amarre de frutos va a ser mayor y radicalmente mayor cuando se utilizan estas dos herramientas. Restringe el crecimiento de los brotes indeterminados, esos brotes que nacen en verano y que básicamente son los que tenemos que podar año tras año, son los que con el uniconazol o el paclobutrazol se pueden restringir. Y con el prohexadiona calcio. El prohexadiona calcio, el posicionamiento dentro de un plan de manejo sería en esa oportunidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtienen? También una disminución en las podas. Ahora, nuevamente, es indispensable el uso de estos para reducir el vigor excesivo y la alternancia. Son herramientas para la renovación de huertas. Los campos, cuando llevan muchos años y están sometidos a condiciones de estrés altas, y los indicadores de producción no son buenos, de pronto hay que hacer podas de corrección, que implica sacar un porcentaje importante de madera, que si no restringimos el vigor, va a rebrotar por todas partes y se va a perder el sentido de lo que estamos haciendo. Por otra parte, es muy útil en el manejo de la alta densidad. Ya tenemos experiencia de 500 árboles por hectárea, de 416, y así podemos ir evaluando ¿qué es lo mejor? Trabajar con un árbol pequeño es más barato y es más eficiente, no es más costoso y no tiene mayor problema en lo que es la cosecha, porque olvídense que el tema de la cosecha es la limitante. Hay máquinas diseñadas para trabajar y el concepto es que ya no son huertas donde se generen grandes ramas, son ramillas que cargan fruta y como son ramillas que cargan fruta, las cuales se desarrollan y se van a ir podando cada 3-4 años, siempre vamos a tener fruta de muy buena calidad porque van a tener un acceso preferente a lo que es la luz y la ventilación. Uno de los detalles que tienen estas herramientas, que suelos que tengan concentraciones de materia orgánica muy elevados, van a necesitar un ajuste en la dosis. Es decir, a mayor materia orgánica, mayor concentración del paclobutrazol. Tenemos retenedores de fruta como la aminotoxivinilglicina, que tiene un efecto sobre la síntesis de etileno,
todas esas nubes de polen cuando estamos en el periodo de floración, el grano de polen cuando se cae al suelo se gasifica en la forma de etileno. Y ese es el etileno que genera la maduración de los tejidos. Y en este caso, cuando estamos en flor y aplicamos etileno, lo que vamos a generar es que ese nuevo tejido que se está desarrollando se genera una abscisión, o sea, una caída. Hay que tener mucho cuidado con eso. Existen otros productos comerciales como el Flower Power y el BioHold que tienen efectos sinérgicos que también pueden retener fruta bajo condiciones climáticas adversas. En el hemisferio sur, para poder cuajar, necesitamos temperaturas mínimas que sobrepasen los 10 grados y que no superen los 25, de acuerdo a nuestra humedad relativa que va del orden de los 60%. Cuando no se obtienen eso, y en Chile particularmente tenemos oscilaciones térmicas demasiado grandes, de 5 grados en la mañana a 25, tenemos 20 grados de oscilación, necesitamos a la planta bioestimularla de alguna forma para evitar de que se genere la pérdida de frutas por mala amarra. Tenemos un fungicida que se llama Comet en Chile, que es de BASF, cuyo ingrediente activo es pitaclostrobin, que tiene un efecto fitotónico, es decir, reduce a la planta o más bien la mantiene en un stand-by cuando está sujeta a niveles de estrés importantes. Y tiene un efecto notorio sobre la cuaja de frutos. Si bien ese producto en particular no es un regulador de crecimiento y no tiene, se escapa un poco de lo que estamos hablando en esta presentación, sí es una herramienta importante que tiene un segundo uso, que es proteger sobre enfermedades fungosas y bacterianas con un efecto positivo sobre la amarre de fruto. También están los aminoácidos, los extractos de alga y las aplicaciones de zinc y boro que podrían generar un mayor amarre de frutos, pero la verdad que son menos eficientes que los anteriores y en condiciones de clima adversos probablemente van a mitigar el estrés térmico y no van a irse directo a lo que nos interesa en ese momento, que es el amarre de frutos. Tenemos potenciadores de calibre. También en el caso de estas citoquininas necesitamos comentar de que son herramientas bastante útiles para poder retener fruta y calibrar. La retención de fruta y el calibre de esta misma se inicia cuando el amento, que es la inflorescencia masculina, se comienza a elongar previo a la emisión de polen. Y este proceso termina cuando la flor femenina se oxida los pistilos, cuando esa coloración rojiza ya pasa a un tono negro. Ese periodo es bastante breve y ahí es cuando nosotros, con la ayuda de las citoquininas, podemos potenciar el calibre y maximizar también el amarre de esto. Una de las herramientas que están disponibles es el tiazurón o TDZ, que es una fenilurea que muestra actividad citoquinínica actuando sobre la división celular y por lo mismo sobre el crecimiento del fruto. Es una hormona de síntesis, no es una hormona presente no es una hormona vegetal. De ahí es que sus concentraciones tengan que ser muy bajas, la dosificación tiene que ser muy baja, porque una sobredosis podría generar un raleo de fruto y podría tener un efecto nefasto sobre el desarrollo integral del árbol. Como una herramienta no tan fuerte o de tanto riesgo como el TDZ, están las citoquininas que son derivadas de la benciladenina, de las 6-benciladenina. Aquí tenemos las ceatinas y las quinetinas, las cuales tienen que aplicarse en dosis de 15 a 80 miligramos por litro. Eso es muy importante cuando ustedes las escojan o cuando les sugieran una y les sugieran una dosis. Dosis inferiores a eso no van a tener ningún tipo de efecto sobre el resultado esperado. Hay productos que son trihormonales, que tienen citoquininas, gibrelinas y auxinas y están bien equilibrados y que tienen efectos positivos también sobre el calibre. Nuevamente, los extractos de alga tienen un efecto, pero más que calibradores, el efecto sobre el calibre va porque mantienen a la planta libre de cualquier tipo de estrés.
Y hay un tipo de auxina, que es el diclorprop P2-etilexilo, que tiene como nombre comercial en Chile Stongros, que se utiliza para aumentar el calibre de fruto. Y con esto hay que tener cuidado porque cuando hablamos del calibre del fruto, nosotros como nogaleros somos productores de semilla y el ruesno es el fruto. Entonces, cuando estamos aplicando productos tan potentes como el último señalado, podríamos aumentar el grosor de las paredes del ruesno, lo cual nos va a generar un problema de una apertura del ruesno mucho más lenta, con lo cual podríamos tener un aumento de la germinación de frutos, lo cual no es algo que nosotros estemos buscando. Aquí hay un cuadro donde aparecen los distintos tipos de productos en base a citoquininas naturales, que están las distintas concentraciones por un litro de producto. Ahora, si nosotros diluimos en 100 mililitros de producto, nos vamos a dar cuenta si lo llevamos a partes por millón y veamos la concentración real de citoquinina activa aplicada, podemos darnos cuenta que de los 9 productos que se evaluaron, son solo 2 los que están por sobre las 10 partes por millón. Entonces el cuadro en rojo dice, para que una citoquinina aplicada exógenamente tenga efecto fisiológico, sea natural o de síntesis, debe ser aplicada a una determinada concentración. Es decir, las 6 benciladeninas, que son quinetinas o ceatinas, tienen que ser igual o mayor a 15 y 80 miligramos por litro. Y en el caso del CPPU o del tidesurón, del orden de 5 a 20 miligramos por litro. Hay que tener mucho cuidado con el CPPU y con el tidesurón de excederse en la dosis porque no va a ser el efecto que buscamos. Entonces, ¿tenemos secuenciador de cosecha? Claro, aquí no tenemos muchas herramientas hoy día, pero sí es importante hablar de que el etileno permite programar nuestra cosecha, sobre todo cuando tenemos poco personal o cuando tenemos una capacidad de proceso que sea limitada. Cuando tenemos una planta de empaque que trabaja a cierto volumen de cosecha, no podemos mandar mucha fruta a procesar porque la verdad va a ser inoficioso. De tal forma que con el etileno podemos determinar qué sectores vamos a inducir para que produzcan antes y así hacer el ejercicio de secuencia de cosecha. Se requiere la aplicación del etileno que los huertos estén sanos. Huertos que estén en condiciones de estrés no pueden ser usados con etileno, lamentablemente, porque necesita tener un buen vigor. ¿Ya? Una planta que esté enferma, una planta que esté con malos niveles de nutrición, va a tener un efecto negativo el uso del etileno. Porque recuerden, es una hormona de maduración y es probable, por otra parte, que si los campos no están con una buena humedad, digamos cuando nuestros riegos son deficientes al momento de la aplicación, podríamos tener un efecto de defoliación anticipada del árbol, lo cual no es lo que estamos buscando. Existen dosis que van de 1 litro por hectárea, 1,5 litros y 2 litros. La verdad es que es interesante que se decidieran aprobar ese barrido de dosis, porque efectivamente ustedes podrían generar la secuencia de cosecha sin mayor problema. Entonces, también, como decía, es muy importante que el volumen de mojamiento sea importante. ¿Ya? Las hormonas funcionan por contacto. En el caso del etileno, tiene que tocar al ruesno para poder generar que éste se parta. Si no lo toca, no lo va a partir porque esas hormonas no se traslocan. La calibración del equipo debe ser óptima. Si ustedes tienen árboles de 10 metros, de 8 metros o de 15 metros, ustedes tienen que hacer una muy buena calibración que permita llegar con el producto y hacer contacto en todos los sectores. Y otra cosa que no deja de ser importante, de acuerdo a todo lo que hemos hablado hasta este momento, que las aplicaciones de reguladores de crecimiento deben tener un pH ácido, entre 5,5 y 6,5. Si estamos aplicando hormonas y tenemos un agua alcalina sobre 7 de pH, la verdad es que la hormona no va a funcionar. Entonces, bueno, me excedí en 5 minutos de la presentación, pero les quiero dar muchas gracias a todos
y espero que haya servido de orientación y cualquier duda o consulta. En la presentación está mi correo electrónico y estoy abierto a las dudas que se puedan generar en el día de hoy. Muchas gracias. Bem, nós que agradecemos, Mário Machuca. Agora, o próximo passo seria nós respondermos as questões que tem no chat e também que a gente, posteriormente, as que a gente enviou pelo WhatsApp para você. Então, se puder ir respondendo uma a uma das questões, nós agradecemos, que a gente viu que tem várias questões. Consegue ler, Mário? Alô, Mário, consegue ler as questões que estão no chat? Alô, alô? Vamos lá. Sí, claro. Olá, Mário. ¿Me veo bien? ¿Se escucha todo? Tem algumas questões que estão no chat, se puder responder primeiro elas, e depois tem 10 que enviamos pelo WhatsApp, pode ser? Aló, Denise, estoy acá en Vmix Call. ¿Ya? ¿Se escucha bien o no? Sim. Sim, se escuta. Hola. Ok, si me escuchan bien, voy a dar inicio a... Ok. Bueno, voy a dar inicio a las preguntas que me están haciendo. Hay varias preguntas que son bastante importantes. Lamentablemente, para un amigo que pregunta sobre el insecto cerrador, lamentablemente desconozco el nombre científico. No podría darle una respuesta. La verdad es que prefiero ser bastante prudente con eso y no podría ayudar. Bueno, otra, bueno, la primera pregunta es cuáles son los secretos para los huertos densos. Básicamente, el éxito de un huerto en alta densidad está en la elección de una planta de muy buena calidad, el diseño que permita a futuro el ingreso de las maquinarias, bien buena penetración de la luz, es decir, colocar las hileras de plantación conforme el movimiento del sol, tener una adecuada nutrición, desarrollar el primer año la mayor expansión de raíces posible y finalmente, cuando ya entra en un hábito de producción, el uso de reguladores de crecimiento. Otra consulta es cómo mantener el equilibrio de las fitohormonas. Para mantener el equilibrio de las fitohormonas es básicamente mantener a la planta dentro de los parámetros nutricionales que ya están estandarizados. Que la planta esté libre de cualquier tipo de estrés hídrico y hacer algún tipo de terapia antiestrés frente a condiciones puntuales que se presenten en la temporada. Esa es la forma sin tener que hacer mediciones. Otra pregunta es sobre el fotoperiodo y la liberación de fitohormonas, ¿cómo influye en la productividad? En la medida
en la medida que el fotoperiodo comienza a ampliarse, digamos, después del otoño, viene el invierno, la primavera, y el fotoperiodo, o sea, la duración de la luz por día, aumenta, pasa un desbalance, que es un equilibrio hormonal, donde principalmente la hormona que se llama ácido abscísico disminuye y comienza la concentración de la hormona auxina. Eso es lo que se gatilla y se puede observar como el despertar de la primavera del árbol. Eh, eh, por un lado, las hormonas se van a gatillar por umbrales térmicos, por fotoperiodo y por la temperatura del subsuelo, o sea, de las raíces. Entonces, cuando tenemos una temperatura superior a 15 grados a los 30 centímetros de profundidad, la síntesis del ácido abscísico comienza a disminuir, como señalaba recién, y le da paso a que comience a generar la mayor concentración de auxina y la planta se viste de flores y de hojas. Básicamente es eso. Hay otra pregunta que hace relación sobre el etileno y la defoliación prematura. El etileno es una hormona que tiene una fase gaseosa que lo que induce es la abscisión de los foliolos, sí y solo sí cuando está en condiciones de estrés hídrico. Digamos, un huerto que no tenga riego tecnificado o que no tenga riego, que se aplica etileno, va a tener como efecto la defoliación prematura. Me preguntan también cuáles eran las bacterias asociadas como reguladores de crecimiento. Uno de los últimos desarrollos que ha hecho la industria de biotecnología son los consorcios microbiológicos, donde es una mezcla de fermentaciones bacterianas y también de hongos fitopatógenos, que lo que buscan es apuntar a varios efectos, como en el caso existen bacterias que son solubilizadoras de fósforo, hay otras que son fijadoras de nitrógeno. Dentro de las más estudiadas tenemos las del género Bacillus, donde está el Bacillus subtilis y el Saccharomyces. Preguntan sobre los requerimientos de frío. Ya los requerimientos de frío para el pecan varían entre especies. Ya lo primero que hay que tener presente es qué es lo que significa como una unidad de frío. ¿Ya? Una unidad de frío equivalente a una hora donde el rango térmico está entre 0 y 7 grados Celsius. De esta forma, y las porciones de frío es equivalente a 28 horas con una temperatura a 6 grados Celsius. Aquí vamos con esto, vamos a ver con una variedad Stuart, la que requiere la mayor cantidad de frío, que va de 600 a 1000 unidades de frío. Y en términos de porciones de frío, eso sería equivalente como a 50 a 83 porciones de frío. En el caso de una que de bajo requerimiento, podría ser Kiowa, que esa va del orden de las 200 a las 350 unidades de frío, y en porciones de frío va entre 17 y 29. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos frío en nuestro invierno o en el hemisferio norte? ¿Qué pasa cuando no hay acumulación de frío? No se preocupen, ¿ya? Por eso están estos reguladores de crecimiento como la cianamida. De ahí sale otra pregunta que me hacen, si es que el uso de la cianamida con aceite puede tener un efecto fitotóxico sobre la madera del nogal. Sí. No la cianamida per se, sino que el aceite, sea de origen vegetal o sea de origen mineral, va a encapsular toda la madera. Y lo que necesita la planta es detoxificarse, es sacar toda esa concentración de amonio que está generando problemas en todas las yemas. Si no puede transpirar, el efecto que podría llegar a tener, sobre todo en presencia de umbrales térmicos o muy, muy bajos o muy altos, es la muerte de la madera. Ni siquiera se va a morir la yema, se va a morir la rama por completa. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Ahora voy a seguir. Me dicen los potencias, ¿la cianamida hidrogenada o pueden ser un sustituto? Son complementos. Podría ser un sustituto siempre y cuando ustedes ya tengan la práctica de cuándo hacerlo, o sea, la oportunidad de aplicación y la concentración del producto en sí. ¿Ya? Me preguntan también cuál es la relación entre una nutrición equilibrada y el uso de reguladores. Son cosas completamente, son cosas que son paralelas.
¿ya? Si tengo un huerto muy bien nutrido, lo que voy a conseguir con el uso de los reguladores de crecimiento es potenciar aún más la producción de fruta. Hoy día hay muchos agricultores que alcanzan muy buenos niveles de, de producción que sobrepasan los 4.000, incluso hay algunos que se han empinado sobre las 5 toneladas de nuez pecan por hectárea. Y eso es lo que se consigue es simplemente con el uso de este tipo de herramientas. ¿Ya? La planta, hay que entender que cuando sobrepasamos una nutrición y le estamos dando en exceso alimento y le estamos tratando muy bien, la planta va a cambiar el hábito de crecimiento productivo por un hábito de crecimiento vegetativo. Y mientras más follaje, más crecimiento indeterminado vegetativo tiene, menos producción genera y lo que sí va a aumentar es la alternancia productiva. Ahora hay una pregunta interesante que dice, ¿se recomienda aplicar bioestimulantes en huertos sin riego? Claro, pero hay que tener una salvedad. Si no tengo cómo regar y no tengo cómo controlar la planta, probablemente esos árboles van a estar en un continuo estrés. ¿Qué tipo de bioestimulantes? Los bioestimulantes que sean mitigadores de estrés. Los aminoácidos, los extractos de algas van a servir. Aplicar hormonas para desarrollar crecimientos laterales o para aumentar el número de fruta por árbol te puede ayudar porque están diseñados para que así funcionen. Pero si tú no tienes lo más importante, que fue lo que señalé al inicio, que era el 90% del éxito, que era el riego, lamentablemente no es mucho lo que tú vas a poder generar. Así que, bueno, me están llegando unos mensajes que indican que estoy como sobrepasado en el tiempo. Así que, bueno, me comprometo a responder al profesor Diniz todas las consultas que están acá y que de alguna u otra forma se la hagan llegar a las personas que, que así lo tienen. Hay una pregunta interesante que es sobre la viviparidad y el uso de ácido salicílico. Esa va a ser mi última respuesta en honor al tiempo. El ácido salicílico se tiene que comenzar a aplicar después de que la nuez endurece de la cáscara. Cuando ya tenemos, el endurecimiento de cáscara y comienza el llenado del fruto, es ahí cuando tenemos que comenzar con una terapia de antiestrés con el uso del ácido salicílico e incrementar el uso de este o simplemente enfocarnos al menos en unas tres aplicaciones previo a la maduración de cosecha, de tal forma que la planta pueda resistir las temperaturas altas y las altas humedades relativas y reducir el impacto que puede tener sobre esas condiciones climáticas sobre la germinación de la semilla. El uso de bloqueadores solares, que no venía al caso comentar, también puede ser una muy buena estrategia para poder reducir esa problemática. Así que, bueno, a ver, dicen que puedo responder otras preguntas, así que me están dando tiempo. Eso quiere decir que está bastante bueno. A ver, déjenme ver, hay muchas preguntas. Aquí tengo varias más. Me dicen, la cianamida con ol, bueno, eso lo vimos. ¿Cómo podemos evitar la caída de frutos en diciembre con altas temperaturas y estrés hídrico? Aminoácidos, extractos de alga, ácido salicílico. ¿Qué es lo que pasa? El extracto de alga con los aminoácidos son bastante buenos. Probablemente sean incluso hasta de un valor más cercano bajo. El ácido salicílico es más específico y tiene una potencia de antiestrés mucho mayor. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, no es un precursor, es una hormona per se. Ya está descrito como hormona. Entonces, si buscan algo que realmente vaya de frente y que golpee el problema del estrés hídrico, apliquen eso. Y también había otro que dice, ¿cómo se puede evitar caída precoz de follaje en abril? Estamos en Brasil, dificultando la formación de reserva. Si ustedes se fijaron en el cuadro inicial cuando mencionaba las citoquininas tienen un efecto sobre el amarre de frutos, sobre la cuaja, y también tienen un efecto muy bueno en retardar la senescencia del follaje o del árbol en general. También es muy importante que en los meses cuando comienza a desarrollarse el brote indeterminado de la temporada, que es ese brote que normalmente a futuro los vamos a eliminar con poda, es el momento donde ustedes debiesen aplicar citoquinina, porque fenológicamente es cuando se está realizando la inducción de todas las yemas. No estamos jugando el campeonato de la fertilidad de esta.
Entonces, esa hormona, esa citoquinina que se ocupaba al inicio en floración, también se tiene que utilizar en el mes donde comienza el crecimiento del brote de temporada. A ver, en los pomares adultos, en los campos adultos, las auxinas y las giberelinas pueden ayudar a la producción. ¿En qué caso? La verdad es que hay que tener cuidado con el uso de las giberelinas porque podrían tener un efecto negativo sobre la producción. ¿Ya? Recuerden que están encargados de generar un aumento en el calibre del fruto. El fruto es botánicamente hablando, el ruiz no es el fruto. ¿No? La semilla es lo que nosotros necesitamos para nuestro ejercicio comercial y podría incrementar incluso la alternancia productiva. No así las auxinas. La auxina se tiene que aplicar también junto con la citoquinina al inicio de la temporada, pero les sugiero que el uso de enraizantes que tengan ácido indolbutírico, que es un tipo de auxina, vayan al suelo. Ahí es donde van a tener el mejor efecto que podrían conseguir. Ahora, ¿cuáles son los motivos de que Chile pasó de 2 toneladas a 7? Básicamente es que no teníamos nada. No teníamos nada. No tenemos el suelo de México, no tenemos el clima de Brasil. Nuestros valles son muy pequeños y tenemos muchas restricciones. ¿Qué es lo que nos gatilló esto? Básicamente que teníamos que desarrollar estrategias productivas para paliar todos los distintos problemas que teníamos. Normalmente cuando buscamos y necesitamos agua, tenemos sequía, tenemos degradación de suelo, tenemos de pronto en el verano, tenemos deshielo y esa agua viene con un índice salino muy alto. Entonces tenemos tantos problemas que la única forma de poder ser productivos es desarrollando estrategias que vayan a mitigar ese tipo de problemas. Entonces, siempre lo he dicho, Chile es como un pequeño laboratorio y es como una gran farmacia donde estamos probando todas las herramientas. Muchas veces con la intención de que nos vaya bien y no nos resulta, pero también hay que decir las cosas que andan bien y las cosas que de pronto no andan bien, que son los manejos. En el caso de las hormonas, cuando excedemos de las dosis, tenemos problemas importantes. Entonces, cuando usamos también la elección de nuestras hormonas, cuando son de síntesis o cuando son bioequivalentes, cuando son naturales, la diferencia es importante. Es mucho más fácil controlar el exceso de una sobredosis de una hormona como una 6-benciladenina, que podría ser una quinetina o una zeatina, que tratar de parar una sobredosis de un tidesurón, que es el TDZ. En el caso del TDZ, la única forma de poder eliminar la alta concentración, porque el árbol va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y eso atenta con las futuras producciones, es eliminar todo el ápice del árbol. Y eso implica tener que aumentar los costos por laboreo que no se tenía en consideración. A ver, creo que ahí estoy tratando de responder casi todas las preguntas. Acá tengo otras más que dice el caldo bordoleo es bueno en invierno. El caldo bordolés lo que va a hacer tiene un efecto sobre el control de bacterias y de hongos. Es una muy buena estrategia para lavar y mantener sanitizados nuestros troncos. Y dice, ¿cuál es la relación entre la nutrición? Bueno, eso ya lo comenté. ¿Cuál es la relación lo vuelven a hacer? Eh, Podemos usar hormonas de amarre junto con potenciadores de calibre. Se pierden muchas frutas pequeñas en semana de polinización. Sí. Mientras más larga sea la polinización, mientras más flores, vea uno que están vamos a obtener varias cosas. Una falsa sensación de éxito, porque mientras más largo es probable que las últimas flores se amarren tarde, es decir, van a ser de calibres inferiores. Por lo tanto, cuando ustedes cosechen, van a tener fruta de muy buena calidad y esta fruta les va a bajar el promedio. Por lo tanto, su kilo de fruta a vender va a tener menor. Es importante, y no se confundan cuando hablamos de hormonas de amarre, y estoy hablando de una citoquinina, junto con los potenciadores de calibre, es la misma citoquinina también que puede funcionar con los demás señalados, no hay ningún problema de incompatibilidad. Lo importante es que ojalá en el periodo de flor todos los elementos que ustedes decían utilizar como bioestimulantes, hormonas o reguladores de crecimiento,
vayan acompañadas de un elemento clave, que es el calcio. El calcio es el elemento, es un promotor de hormonas, es un acarreador, es un traslocador de hormonas fundamental. Como también es muy importante que durante todo el periodo de fertilización, los que tienen fertirriego pudieran hacer aportes de calcio. Puede ser como en forma de cloruro de calcio. No tengan miedo por la sal de cloro, que no va a tener, porque si se aplica en cantidades razonables no genera ningún problema. No van a tener aportes de calcio en la fruta, pero sí van a tener una actividad radicular siempre, muy continua, que eso es lo que busco con la recomendación y sugerencias que le estoy haciendo. Si quieren incrementar el peso del fruto, necesitan hacer aplicaciones de calcio, pueden ser foliar o de una muy buena fuente de calcio fije en el suelo, tan temprano como es el periodo de la amarra de frutos. Aplicaciones de calcio después de la amarra de frutos no tienen efectos sobre la calidad del fruto. Y creo que esas son la mayoría de las preguntas. Así que lo único que puedo decir ahora, muchas gracias por el tiempo. Partimos con muchas personas, me sorprendió, y les quiero dar infinitas gracias a mi amigo Dinis Fronza. Los insto a cada uno de ustedes que siga participando de esta actividad que es muy buena y como les digo, a disposición de ustedes está mi presentación, ahí está mi información y cada duda que ustedes puedan llegar a tener, que normalmente una vez que se acaba esta sesión van a surgir otra, hacen o me las pueden hacer llegar por medio del profesor Dinis Fronza. Así que desde mi tribuna me despido y le agradezco mucho hay que tener esta fuerza para estar aguantando ya 1 hora y media de esta presentación. Así que le agradezco su tiempo y espero volver a vernos en una pronta oportunidad. Muchas gracias. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado pelas excelentes informações sobre bioestimulantes, redutores e hormônios. Nós aproveitamos também para agradecer as pessoas que assistiram o nosso evento e convidamos para quinta-feira, onde o tema será fases fenológicas e as ações, atividades a serem feitas, realizadas pelo Dr. Rudinei de Marco. Então, até quinta-feira, às 7 horas da tarde.